Hola, los saludo para esta nueva temática de métodos numéricos. Hoy vamos a ver cómo encontrar las raíces de una función. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque típicamente nosotros tenemos problemas de la forma, por ejemplo, x cuadrado más 10x más 10x igual a 5, por ejemplo. Y se nos pide solucionar cuál es la x, ¿cierto?, que satisface esta igualdad. Entonces nosotros también podríamos reescribir estos términos como pasar todo a un solo lado, por ejemplo el 5 lo voy a pasar al lado izquierdo, y esto me quedaría si x cuadrado más 10x menos 5 igual a 0 al lado derecho. Entonces fijémonos que el lado izquierdo pues puede ser visto como una cierta función de x, ¿cierto? Solamente dependemos de esa variable x. Y lo que me dice ahora es que yo necesito encontrar es la posición de x, ¿cierto? La x en la cual esta función se me vuelve 0 al lado derecho, ¿cierto? La x en la cual la función se me vuelve 0. Es exactamente lo mismo que lo que antes nos decían a nosotros, solucioneme esta ecuación. Entonces, fijémonos que nosotros tenemos distintos tipos de polinomios, ¿cierto? Por ejemplo, el polinomio lineal, que está aquí escrito en, en términos de la pendiente A y el punto en donde corta al eje Y igual a B, y sabemos que es una línea recta, ¿cierto? Si lo graficamos, pues sabemos que es una línea recta. El polinomio cuadrático, en el cual nosotros tenemos un término, ¿cierto?, de x al cuadrado, de la variable dependiente al cuadrado, y otros términos, pues como si fuera la línea recta de primer orden, ¿cierto?, bx más c. Un polinomio cúbico, ya bueno, en el cual nosotros lo que hacemos es ingresar pues un nuevo término que ahora depende al cubo, ¿cierto? X dependería entonces al cubo. Y fíjense que todos esos polinomios, ¿sí?, el de polinomio de primer orden, el polinomio de segundo orden, el polinomio de tercer orden, pues me dan distintas funciones, ¿cierto? Me dan distintas gráficas que yo hasta el momento conozco desde nuestros primeros cálculos y nuestros primeros cursos de matemáticas de la universidad o los últimos de nuestro bachillerato. En general, nosotros podemos escribir cualquier tipo de función que sea un polinomio, ¿cierto?, usando el orden mayor del cual está constituido el polinomio. Fíjense que aquí pues será el orden de la exponencial, el orden de la potencia más alto de cada uno de ellos me indicará pues ese orden del polinomio. Entonces nosotros podemos escribir ese P polinomio, P mayúscula de polinomio, N de orden, ¿cierto?, como unos ciertos coeficientes que multiplican x elevada a cada uno de esos órdenes. Y nosotros podemos generalizar, ¿cierto?, cualquier tipo de polinomio de cualquier orden debería poderse escribir de esta forma, como la suma de todos esos coeficientes, cada uno de ellos distinto entre sí, que multiplica uno de esos términos de x elevado a ese orden, y ahí disminuyendo, disminuyendo hasta que lleguemos pues a x elevado a la 0, que será igual a 1, ¿cierto? Entonces este será pues efectivamente también el último coeficiente, que en nuestro caso en el término lineal es este b. Listo, y así como nosotros lo dijimos, pues lo que queremos es encontrar dónde esos polinomios, ¿cierto?, que si los escribimos así, todo el lado derecho del polinomio va a ser igual a 0, ¿cierto?, porque pasamos todos los términos al lado izquierdo, así como acá, todos los términos están al solo al lado izquierdo. Entonces necesitamos es encontrar dónde esos polinomios, y viéndolo en las gráficas, se vuelven 0. ¿Sí? Se vuelven 0. La función en y de esas gráficas se vuelve 0. Y si se fijan, pues es muy fácil de identificar esos puntos en términos de los primeros órdenes de los polinomios, por ejemplo, del lineal, del cuadrático y del cúbico. El lineal, fíjense que aquí en esta gráfica, pues está pasando justamente por 0, ¿cierto? Pero nosotros en esos los podríamos reemplazar fácilmente, pues como solucionando, como lo hacíamos desde el principio, nuestra posición en x donde se cumple esa igualdad, ¿cierto? Entonces aquí si lo resolvemos, la x en la cual el polinomio se vuelve 0, pues es menos b sobre a,
si son todos estos los coeficientes que multiplican a los órdenes de x y que probablemente sean conocidos, ¿no? Nosotros los conocemos porque son los que nos dan la especificidad de cuál es nuestro polinomio. Listo. En el caso del polinomio cuadrático, fíjense en este caso de acá, la función amarilla, pues nosotros tendríamos dos puntos en los cuales la función se vuelve cero, justamente pues los puntos donde corta con el eje x, ¿cierto? O bueno, con y igual a 0, o sea, el eje x. Y ahí nos acordamos nosotros que efectivamente las raíces de nuestro polinomio de segundo orden, o lo que decíamos antes, la solución de ese polinomio de segundo orden, tiene que ver con esta formulita, ¿cierto? Menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿cierto? Donde cada uno de esos coeficientes son los coeficientes que vemos aquí resaltados de la expresión cuadrática, el polinomio cuadrático. Y efectivamente nos damos cuenta que debido a que hay un más y un menos, pues nosotros tenemos dos raíces, ¿cierto? Dos soluciones en las cuales x hace que el polinomio se me vuelva cero, o sea, dos posiciones en x, una primera posición en x por acá y otra segunda posición en x por acá, que nos dan que el polinomio se me vuelve cero, ¿sí? Y así, pues, se nos va complicando la forma de encontrar esas raíces o esas soluciones de esos polinomios de ahí en adelante para los altos órdenes, ¿cierto? Entonces, una de las razones para usar nosotros métodos numéricos pues es poder automatizar la búsqueda de esas soluciones sin nosotros tener que saber estas soluciones analíticas, ¿cierto? Sino que nosotros de alguna forma automaticemos un método numérico que se encargue de buscar dónde es que nuestras funciones cortan el eje X. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos nosotros que en los métodos numéricos no nos importan tanto las funciones como sean, sino simplemente que son un arreglo de puntos en X y en Y, ¿cierto? Y con ese arreglo de puntos en X y en Y, el método numérico comienza a hacer sus maravillas, comienza a buscar sus soluciones a lo que quiere uno que le ayude a resolver. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ver que MATLAB, pues de todas formas es muy bueno haciendo las operaciones analíticas cuando usamos esa librería específica de soluciones analíticas. Entonces, nosotros ya vemos que podemos definir las funciones, ¿cierto? Usando esta declaración de funciones simbólicas. Por ejemplo, declaremos los polinomios P1 de primer orden de X, P2 de segundo orden de X, P3 de tercer orden de X, ¿cierto? Declaremos también las variables simbólicas A, B y C, ¿sí? Y por ejemplo, definamos P1, ¿cierto? Como A por X más B. Listo, ahí nosotros entonces tenemos P1, bueno, lo podemos poner para que nos lo muestre, B más A por X, y con el comando de solución o solve, pues nosotros le ponemos la función, ¿cierto? P1, le ponemos la variable que queramos resolver y nos da efectivamente la solución a nuestra ecuación analítica. Fíjense lo fácil. Hagamos la prueba con otros polinomios, ¿cierto? Como por ejemplo P2, pongámosle A por X al cuadrado más B por X más C, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro polinomio. Volvemos a usar nuestro comando de solucionar el polinomio y pues aquí tendremos efectivamente nuestras definiciones de las raíces de un polinomio cuadrático, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, a ese le damos valores, ¿cierto? Le ponemos, por ejemplo, 10x al cuadrado menos 5x más 3, por ejemplo, me lo estoy inventando, pues nosotros también podríamos encontrar directamente esos valores, ya no como coeficientes genéricos, sino fíjense ahí justamente las raíces numéricas que me dan. Si se fijan aquí, MATLAB está ya diciendo que, ojo, que la raíz es la raíz de un número negativo, y entonces ya sabemos que una raíz de un número negativo nos da un imaginario, y ese imaginario MATLAB lo puede determinar, ¿cierto? Puede operar de números imaginarios, siendo que sabemos que esa variable es i. Listo, y lo mismo con polinomios de más orden,
¿cierto? Nosotros, por ejemplo, aquí podríamos definir 10x a la 3, y la gracia de este MATLAB, pues es que es muy poderoso en hacer este tipo también de operaciones, no solo numéricas, sino también analíticas, ¿cierto? 2x más 1, pongámosle este polinomio, y de nuevo podemos ver cómo lo puede resolver sin ningún problema nuestro MATLAB. Bien, entonces fíjense que acá nos da un tipo de descripción, ¿cierto? Sabiendo que nosotros esas las raíces de ese polinomio, y que con una cierta expresión nosotros podríamos evaluar esas raíces. Entonces, ya que nosotros podemos hacer todo esto en MATLAB, ¿cierto? Y podríamos pues, fácilmente encontrar esas soluciones, por ejemplo, en términos de los polinomios cuadráticos, cúbicos o cualquier forma de polinomio, cualquier orden de polinomio que nosotros tengamos, pues nosotros también quisiéramos hacer esto de la forma numérica. Entonces, en los videos posteriores vamos a ver cómo implementar distintos métodos numéricos para poder calcular las raíces de la función, o lo que es lo mismo, de nuevo, solucionar nuestras funciones, ¿cierto?